El mismo autor que les hablaba antes, Josh McDowell, tiempo después escribió un panfletito, y en ese panfletito él empezó a hablar de esto. Después vino, ¿cómo se llamaba este autor que habló, que escribió varios libros? Uno es The Case of Christ y el otro es The Case of God. Lee Strobel. También complementó un poco este tema de si esto fuera un engaño. Porque de nuevo, el evento espectacular del cristianismo es la resurrección de Jesús. Entonces, si uno quisiera montarse un negocio religioso y ponerse de acuerdo para decir, bueno, engañemos a toda esta gente y hagámonos una plata, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo montaríamos el engaño? Entonces, lo primero que yo haría es que hubiera esperado un tiempo prudente antes de publicar mi historia. ¿Por qué? Porque no voy a decir algo que recientemente pasó y voy a decir algo mentiroso respecto a lo que recientemente pasó, porque hay gente que está viva, que atestiguó cosas y que vio cosas. Yo me esperaría que todo el mundo muriera, a que los testigos murieran, ¿verdad? Los apóstoles, por el contrario, empezaron a predicar la resurrección de Jesús poco tiempo después de que ocurrió el evento. Lo hicieron de forma pública, lo hicieron cercano al lugar donde fue crucificado y sepultado, y además hicieron un alboroto. ¿Cuál alboroto? El día de Pentecostés creyeron más de 3,000 personas y se fueron a bautizarlas. ¿Ustedes pueden imaginarse la clase de alboroto que es bautizar 3,000 personas? Ahí hay un ejemplo de un río con un poco de gente. Eso es una locura. Pedro predicó muerte y resurrección el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Cristo. Pablo, en su credo más temprano, también hizo lo mismo. Cuando él regresó a Jerusalén y habló con Pedro y con Juan, con Pedro y con Santiago, y después replicó ese famoso credo en su carta de 1 Corintios, en el capítulo 15. Entonces si yo quisiera hacer un engaño, me esperaría un tiempo prudente, no lo hubiera hecho inmediatamente, porque es estúpido. Ahí hay gente. Si yo quisiera decir, mira, es que sí resucitó y todos nosotros lo vimos, ahí hay gente y dice, ¿cuál resucitó? Todo eso es mentira, ¿verdad? Lo segundo es, ¿a dónde hubiera hecho yo mi engaño? Me habría ido a Cesarea de Filipo, ahí para arriba, o me habría ido a Éfeso, o me habría ido a Atenas. ¿Cómo lo voy a hacer en Jerusalén donde pasaron los hechos? No lo haría ahí. La primera prédica fue exactamente donde Jesús fue crucificado y donde fue sepultado, fue la primera, ¿verdad? Donde además estaban sus enemigos. O sea, los que hicieron el plan de muerte de Cristo, los hebreos, los judíos que estaban ahí, estaban vivos. Los que crucificaron a Cristo, los romanos, estaban ahí. ¿Cómo voy yo a inventarme el cuento donde están esos? Lo hubiera hecho lejos. Por otra parte, ¿qué testigos inventaría yo que vieron? Gente distinta. Primero yo diría un montón de gente, yo no usaría nombres. En los registros están los nombres. Lo segundo, tampoco usaría gente que forma parte del grupo de los enemigos y que además era gente de alto nivel social y alto nivel en términos de poder religioso, como José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín judío. Y lo otro es que me inventaría algunos testigos que la gente considere creíbles. Jamás, yo estando ahí en esa época, hubiera dicho que los testigos eran mujeres. Porque las mujeres en la época ni siquiera servían para ser testigos en un tribunal de justicia porque se consideraba por default que eran mentirosas. Ellos, yo no. Ellos, yo no. Yo no. Ellos sí. Decían que eran chismosas, decían que eran mentirosas, decían que no eran veraces. O sea, el peor testigo que podías conseguir
eran mujeres. Y vea qué curioso, son los testigos que aparecen aquí. Entonces, tampoco la cosa... usé los testigos equivocados y por otra parte, si hubiera estado testigos raros en un lugar extraño, hubiera hecho, y viera lo que pasó, relámpagos y truenos y nubes que hacían, y hubiera rodeado espectacularidad del tema. No sencillamente nadie lo vio resucitar. ¿Verdad? O sea, construir un cuento o construir una estafa alrededor de esto, pues no como quedó. Y finalmente, como bien dijo José, más pongámonos de acuerdo en el cuento. Lucas, Mateo, Marcos y Juan. A ver, al cuartillo, a escribir esto y ponerse de acuerdo, porque si hay alguna inconsistencia van a dudar del relato. Y precisamente las inconsistencias de los 4 evangelios validan los relatos de los 4 evangelistas. Precisamente. Eso es lo que nos demuestra que no se pusieron de acuerdo. Entonces, qué interesante. Lugar, nombres, tiempos y por supuesto, yo trataría de que nadie investigara nada. Porque si esto es mentira y yo voy a engañar a la gente para ganarme una plata, necesito sofocar los investigadores. Entonces, lo primero que haría es decirle anatema, maldito aquel que no cree en la resurrección o el que no cree en mi cuento. Y lo segundo es, no me voy a exponer públicamente a que alguien vaya, investigue y venga y me rebata en público lo que yo estoy diciendo. Como bien dijo José antes, no hubo ni hay un solo documento de la época que registre que alguien, al menos una persona, discutió sobre el tema de la resurrección de Cristo. Nadie la discutió. No era algo que la gente dudara. ¿Por qué? Pablo lo dice en 1 Corintios 15 cuando habla de los 500 testigos. Dice, es que algunos de ellos todavía están vivos. Entonces hay gente que podría decir, ¿usted por qué viene a discutirme eso si yo estoy ahí? Si yo lo vi, si habló conmigo, si desayuné con él, me cocinó un pescadito. Aquí estoy yo con él después de la muerte. ¿Usted qué me va a discutir a mí? Entonces, durante el tiempo en que estaban vivos los testigos, no hubo nadie que fuera a investigar a ver si en la tumba había gente todavía. Nada pasó. Y si alguien se hubiera atrevido, yo le mando un tercero ahí a que le den una plata y lo callen. Porque lo que estoy intentando es engañar a la gente para ganar plata, para sacar algún provecho. Y sin duda, mi mensaje no sería controversial. Porque ¿cuál es el mensaje que acompaña la resurrección? Que todos somos pecadores, que todos estamos destinados al infierno, que todos nosotros estamos condenados, que solo Dios es bueno, todos los demás somos malos, que nosotros necesitamos un Salvador y que ese Salvador quedó validado por la resurrección. Eso es súper controversial. Decirle a las autoridades judías, usted es un pecador y se va a quemar a los infiernos, a las autoridades judías. O darse vuelta y decirle a los romanos, gentiles, pecadores, desgraciados, para los infiernos se van a ir a parar, a menos de que entiendan de que este que murió era Dios hecho hombre y que Él va a cargar con tus pecados para que vos no te condenes. Ese es un mensaje terriblemente controversial. Si yo fuera a engañar a la gente, ¿cómo la engañaría? Como la engañan hoy. Vení a Cristo y vas a tener una vida maravillosa aquí en la tierra. Te va a prosperar con plata, no vas a tener problemas familiares, vas a ser rico. ¿Verdad? Ese sería el mensaje. John Stott, el doctor John Stott, yo sé que este no es tema de la conversación, pero es que me acabo de acordar que el doctor John Stott decía que lo que promete el diablo siempre es éxito, es plata, es placer, es gozo, es gusto, es lo que promete el diablo. Entonces decía John Stott que cuando la iglesia promete lo que el diablo promete, la iglesia se convierte en satánica. Tiene sentido, ¿verdad? Cuando la iglesia promete lo que el diablo promete, cuando la iglesia permite lo que el diablo promueve, y cuando la iglesia promueve lo que el diablo promueve,
el mensaje de la iglesia se convierte en un mensaje satánico. Ese hubiera sido el mensaje que yo, si hubiera querido engañar, hubiera hecho en el primer siglo. Yo sé que aquí les dejé algo para pensar, ¿verdad? Y por supuesto, si esto fuera un engaño, yo no pondría mi vida en peligro. ¿Cómo se les ocurre que Pedro, que salió en carrera porque le dio miedo que lo crucificaran con Cristo, días después se expone a que lo crucifiquen como Cristo? Y los otros discípulos que estaban ahí, estaban exponiendo su vida. Bueno, tal es así que se fueron a predicar la resurrección ahí en las afueras del templo, lo agarró la guardia, se lo llevaron al Sanedrín, les dieron unos cuantos garrotazos ahí y después, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se fueron para el templo otra vez a predicar lo mismo. Si yo fuera a predicar un mensaje falso, ¿ustedes creen que yo me voy a jugar la vida con un mensaje falso? No tiene sentido. Por tanto, esa hipótesis de que los primeros cristianos o los discípulos lo que hicieron fue inventarse una fábula, como que no. Porque además, piensen en esto, ¿qué ganaron? Que a uno lo crucificaran patas para arriba, al otro le cortaron la jupa, al otro, ¿qué ganaron? Perdieron todo, tuvieron que salir a predicar a otro lado, dejaron a la casa, a la doña, a los hijos, todo, o sea, no ganaron nada. Entonces, un engaño que vos planeás para no ganar, no tiene sentido. Entonces, podríamos descartar de nuestra cabeza que estos chavalos estaban engañando gente, porque no es así.